Hola familia Getsemaní, hoy es el cuarto y último día de Adviento, ya estamos listos para celebrar Navidad, estamos muy gozosos de saber que podemos celebrarlo en nuestra familia Getsemaní, en las familias de cada uno de nosotros. ¿De qué se trata Navidad? Todo este tiempo de Adviento hemos venido preparando nuestras vidas, nuestros corazones, para celebrar el nacimiento de Jesús. Pero realmente, ¿qué significa ese nacimiento? Escuchen las palabras del profeta Isaías en el capítulo 9, versículo 2. El pueblo que camina en oscuridad verá una gran luz. Para aquellos que viven en una tierra de densa oscuridad, brillará una luz. Esta es la promesa de Dios por medio del profeta Isaías, una promesa a quienes viven en la más densa oscuridad. En la Biblia, la oscuridad es un símbolo de la condición social, emocional, mental y espiritual. Puede ser de un individuo o de un grupo de personas. En la Biblia, la oscuridad puede describir en realidad muchas cosas, sobre todo en nuestra vida. Oscuridad puede describir un estilo de vida. Vivir en oscuridad puede significar vivir sin esperanza, vivir en sufrimiento, en mucho dolor, vivir en incertidumbre, vivir en las peores condiciones sociales o simplemente vivir en la forma más cruel de la maldad. La maldad está presente en todos nosotros los seres humanos, en todas las áreas de la vida humana, por una sencilla razón, porque todos nosotros somos pecadores, porque la maldad está en todos nosotros. Quiero que lo entiendan bien. La humanidad entera está sumida, vive en la maldad. Y la razón es porque la maldad está presente en el corazón, en la vida de cada uno de nosotros. La maldad está presente en el gobierno, no importa cuál sea la corriente ideológica o política de ese gobierno. La maldad está presente en el gobierno, la maldad está presente en la economía, la maldad está presente en la justicia, en la educación, en la familia, en las empresas, en el deporte, en las iglesias. Este año hemos estado sumidos en la oscuridad por culpa de la pandemia, la cual ha expuesto no solamente la fragilidad de nosotros los seres humanos, sino también la gran maldad de nosotros los seres humanos. Hemos visto la maldad humana en el egoísmo de tantas personas que solamente piensan en sí mismos. Hemos visto la maldad en este tiempo de la pandemia, en la indiferencia de tantas personas que dicen simplemente eso no existe o eso no es conmigo y al fin y al cabo nos va a dar a todos, entonces no importa si nos cuidamos o no. Hemos visto la maldad en la ambición de las personas, en la corrupción, en la insensatez y necedad. La maldad de quienes usan una situación como esta de la pandemia tan dolorosa en todo el mundo, que ha dejado tantos miles y miles de muertos y seguirá dejando tantos miles y miles de muertos para sacar provecho para ellos mismos, para robar la alimentación de los niños en el programa PAE de alimentación escolar, y en vez de carne les han dado carne de caballo. Hemos visto la maldad en la desinformación, con noticias falsas que causan más pánico y zozobra en las personas. Hemos visto la maldad en los hogares con la abundancia y el crecimiento del abuso, del maltrato intrafamiliar, en el asesinato de niños. Incluso hoy estamos reportando la muerte de una pequeña niña de 18 meses por la mano de su propio padre. La maldad humana parece que no tuviera límite alguno, y básicamente hay que entender que caminar en oscuridad es la forma bíblica de decir vivir en la maldad. Es una forma simbólica, alegórica, que nos dice la Biblia que
caminar en oscuridad es vivir en la maldad. Y los seres humanos parece que no conociéramos y no pudiéramos vivir de otra forma sino en la maldad. Y parece que cada día la maldad aumenta y la maldad se vuelve más cruel y más presente en todas las áreas de nuestra vida. Y en el contraste de toda esa maldad, de toda esa oscuridad, pareciera que no tiene mucho sentido celebrar Navidad, pero precisamente la Navidad se celebra por toda esa maldad que hay. La primera Navidad surgió precisamente por la maldad de todos nosotros los seres humanos. Ahora pareciera que nosotros los seres humanos estamos condenados a vivir en esa maldad y no tener ninguna esperanza de librarnos de esa maldad. Por eso las palabras del profeta tienen todavía mucho más fuerza hoy en día cuando contrastamos nuestras vidas en ese trasfondo de tanta maldad y necesitamos volver a escuchar esas palabras del profeta Isaías. Isaías capítulo 9 versículo 1 y después vamos a volver a leer el versículo 2 que dice así el versículo 1 de Isaías 9. Sin embargo, y ese sin embargo, ese es un pero, o sea, pero pese a toda esa maldad, dice, sin embargo, este tiempo de oscuridad y de desesperación no durará para siempre. Escuchen esas palabras, ese tiempo de desesperación, de oscuridad, no durará para siempre. El versículo 2 de Isaías 9 lo volvemos a leer, el pueblo que camina en oscuridad verá una gran luz. Para aquellos que viven en una tierra de densa oscuridad, brillará una luz. Y esto es lo que celebramos en Navidad, que la oscuridad no tiene la última palabra, que la maldad humana, por grande e ilimitada que parezca, no es definitiva. Siglos después de que el profeta Isaías diera este anuncio de que vendría el fin de la oscuridad, el evangelista Juan escribiría sobre esa misma esperanza del fin de la maldad con estas palabras que encontramos en Juan capítulo 1, Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 5, que dice, la luz brilla en la oscuridad y la oscuridad jamás podrá apagarla. La luz brilla en la oscuridad y la oscuridad jamás podrá apagarla. Y esta no es la descripción de la vieja idea humana del dualismo, donde el universo está en continua lucha entre dos fuerzas equivalentes, entre el bien, el mal, la luz y la oscuridad, el yin y el yang, el Dios y el demonio. No, el concepto bíblico es claro, la oscuridad nunca derrotará a la luz, porque la oscuridad no es una fuerza, la maldad no es una fuerza equivalente a Dios, porque Dios es único, incomparable, sin igual. Dios no tiene comparación y por eso la luz vencerá siempre a la oscuridad. Por eso Dios siempre saldrá victorioso en la maldad, por encima de la maldad. Ahora, ¿cómo Dios derrota la oscuridad? ¿Cómo Dios derrota la maldad? Escuche lo que dice el texto básico que hemos estado usando en esta serie de Adviento, Juan 1:14, el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 14. Lo leemos y dice, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Por favor, resalte, marque la palabra gloria. Gloria es una palabra muy importante en toda la Biblia. En la traducción común de nuestro uso, Reina Valera del 60, aparece en la Biblia 419 veces. Y tiene diversos significados esta palabra gloria en la Biblia. Pero cuando se refiere a Dios, principalmente se usa de dos maneras. Una es para referirse, la palabra gloria, para referirse a la presencia misma de Dios, y la otra forma común es para describir el carácter, la personalidad, la naturaleza de Dios mismo. Veamos algunos ejemplos. Éxodo capítulo 24, versículo 16 dice,
y la gloria del Señor se posó sobre el monte Sinaí. Esta fue una de esas ocasiones cuando Moisés con otras personas suben al monte Sinaí y Dios manifiesta su presencia gloriosa a través de una nube y una luz resplandeciente que se posa, como lo hemos leído, sobre el monte Sinaí. Más adelante, en Éxodo capítulo 40, versículo 34, Éxodo 40, 34, cuando el pueblo de Israel termina, bajo la dirección de Moisés, de construir el tabernáculo, es decir, esa tienda de reunión, ese lugar dedicado a la adoración al Señor, pues Dios se manifiesta, y lo leemos así, Éxodo 40, 34. En ese instante, la nube cubrió la tienda de reunión, el tabernáculo, y la gloria del Señor llenó el santuario, es decir, la presencia de Dios descendió y llenó el tabernáculo, ese lugar de adoración. Siglos después, cuando el rey Salomón construye el templo dedicado a Dios en Jerusalén, y es dedicado ese templo a la adoración al Señor, miren lo que narra la Biblia acerca de que aconteció en el primer libro de Reyes, capítulo 8, versículos 10 y 11. Primero de Reyes 8, 10 y 11, leemos: cuando los sacerdotes se retiraron del lugar santo, la nube llenó el templo del Señor, y por causa de la nube los sacerdotes no pudieron celebrar el culto, pues la gloria del Señor había llenado el templo. Todo esto que acabamos de leer describe la gloria a Dios en la forma de describir la presencia misma de Dios. Entonces, en la Biblia, cuando se habla de la gloria de Dios, es común entender que se está refiriendo a la misma presencia de Dios como una presencia que llena todo y que es resplandeciente. Ahora, en este tiempo, cuando ya anuncia el evangelista Juan que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito Hijo del Padre, lo que está diciendo el evangelista es que cuando esto sucedió, ya Dios decidió que no se iba a manifestar más en un lugar, llámese tabernáculo, monte Sinaí o el templo de Jerusalén, ya no se iba a manifestar en un lugar o en una cosa, sino a través de una persona, y esa persona es Jesús. Jesús es la presencia misma de Dios. Jesús es Dios manifestándose a través de una persona. La gloria a Dios, como lo hemos leído, es descrita como un fuego, como una luz resplandeciente, luz que vence la oscuridad, luz que vence la maldad. Y por eso afirmamos, y esta es la enseñanza principal de hoy, que en Navidad Jesús vence la maldad. En Navidad celebramos que Jesús vence esa terrible oscuridad, esa terrible maldad en la cual nosotros los seres humanos nos hemos acostumbrado a vivir. Jesús vence toda la maldad humana, Jesús vence toda maldad en nuestro mundo alrededor, en todas las cosas trágicas y dolorosas que tenemos que ver continuamente en las noticias, pero también en Navidad Jesús vence la maldad en nuestro propio mundo interior, en nuestra propia mente y corazón. Ahora, hay mucho más. La gloria, la palabra gloria, también describe el carácter de Dios. ¿Cómo es Dios? Solo por medio de Jesús podremos conocer quién y cómo realmente es Dios. Escuche lo que escribe el mismo evangelista Juan en Juan capítulo 1 versículo 18. Juan capítulo 1 versículo 18. A Dios nadie lo vio jamás. Quien lo ha dado a conocer es el Hijo unigénito. Si quieres saber, si nosotros queremos saber cómo es Dios, no hay otra forma sino mirando a Jesús. Jesús es Dios y es la única forma en que podemos conocer quién realmente es Dios, cómo actúa Dios,
¿A quién ama Dios? ¿Cómo actúa Dios ante el mal? ¿Cómo actúa Dios ante las personas que lo rechazan? ¿Cómo actúa Dios ante las personas pecadoras? ¿Cómo actúa Dios ante nuestro egoísmo, nuestro orgullo, nuestra soberbia? ¿Cómo actúa Dios ante el sufrimiento, ante la corrupción, ante la injusticia? Si queremos saber cómo actúa Dios ante todo esto, simplemente miremos a Jesús y allí lo comprenderemos. Jesús vence la maldad porque es Dios y solo Dios puede vencer la oscuridad. Jesús vence la oscuridad, Jesús vence el pecado, Jesús vence la muerte. Ahora, como seres humanos que siempre nos estamos haciendo preguntas, seguramente en nuestra mente hay una pregunta revoloteando, y es: si Jesús en Navidad vence la maldad, ¿cómo es que sigue habiendo tanta maldad en el mundo después de 2000 años del nacimiento de Jesús? Si Jesús nació para vencer la maldad y venció la maldad, ¿cómo es que 2000 años sigue habiendo maldad, y no cualquier maldad? Mucha más maldad todavía más cruel que estamos viendo. La respuesta la encontramos allí también en el Evangelio de Juan, pero en el capítulo 3, versículo 19. Juan capítulo 3, versículo 19 dice: esta condenación se basa en el siguiente hecho: la luz de Dios llegó al mundo, pero la gente amó más la oscuridad que la luz, porque sus acciones eran malvadas. Con claridad, aquí la Biblia está diciendo que Jesús vino a vencer la maldad, pero nosotros los seres humanos tenemos que tomar la decisión entre la oscuridad, seguir en la oscuridad, seguir andando en oscuridad, es decir, seguir viviendo nuestras vidas en la maldad, o decidir andar a la luz de Jesús. Empezar a vivir de una manera diferente, tomar la decisión de caminar en la luz de Jesús y vencer cada día en nuestro corazón la maldad. Jesús no nos impone su solución a la maldad en este mundo. Hay muchas teorías de cómo vencer la maldad en este mundo. Algunos dicen que es un asunto político y hay que cambiar el partido político o la política que está gobernando en un país, en la sociedad, que es un asunto ideológico. Otros dicen que es un asunto económico, que hay que hacer tales o tales cambios en la economía para que el dinero alcance para todos. Otros dicen que es un asunto de educación, que si le damos educación a todos, la maldad se acabará. Otros dicen que es un asunto de justicia, que simplemente a los malos hay que acabarlos, y hay que cobrarles la maldad que hacen, y por eso la gente toma la justicia en su propia mano, es decir, tratan de apagar un incendio echando gasolina, es decir, tratan de vencer la maldad con más maldad. Pero Jesús viene y dice: no es un asunto ni político, ni ideológico, ni económico, ni de justicia, es un asunto del corazón. Y solo en el corazón de cada uno de nosotros podemos tomar la decisión de cómo vamos a vivir nuestras vidas. ¿Vamos a vivir nuestras vidas a la luz de la oscuridad, de la maldad, o vamos a vivir nuestras vidas a la luz de Jesús? ¿Qué amará usted más, la oscuridad o la maldad? ¿Amará más la oscuridad, la maldad, o amará más a la luz o a Jesús? Miren, el texto de Juan 3:19 lo dice con claridad: la luz de Dios llegó al mundo, pero la gente amó más la oscuridad, es decir, amamos más la maldad que la luz, porque nuestras obras son malas. Solo Jesús, quien nace
y cuyo nacimiento celebramos en este tiempo, puede cambiar nuestros corazones. No es un asunto de cambiar los gobiernos, la economía o las leyes. Es un asunto de cambiar nuestros corazones, que están inclinados a la maldad. Por eso la decisión en esta Navidad es nuestra, es su decisión. Y mi invitación es a que usted le permita a Jesús cambiar la dirección de su corazón y que le dé un corazón nuevo, un corazón que no se incline hacia la oscuridad, que no se incline a la maldad, sino que se incline hacia la luz, que se incline hacia Jesús. Y yo le invito a que tome la decisión en este tiempo de Navidad para seguir a Jesús, para creer en Él, para seguirlo, para amarlo y permitir que Él cambie toda su vida. Si esa es su decisión, usted estará celebrando la mejor Navidad. Aunque estemos en las peores circunstancias, podrá celebrar la mejor Navidad, porque habrá entendido de qué se trata realmente Navidad. Decidir entre la oscuridad, la maldad o la luz de Jesús. Y si su decisión es andar a la luz de Jesús, permítame hacer y guiarle en esta oración. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias porque podemos celebrar el nacimiento de Jesús, que es la esperanza de que no tenemos que andar en la oscuridad, que nuestras vidas no las tenemos que vivir en la maldad, porque tú has venido a poner fin a la maldad, cambiando nuestros corazones. Señor, los sistemas políticos, económicos, de justicia, los cambios en la sociedad podemos hacerlos, pero solo tú puedes cambiar nuestros corazones, que se inclinan siempre a la maldad. Oro por aquellas personas que hoy están decidiendo realmente en su corazón empezar a vivir a la luz de Jesús. Dios, gracias porque tú eres el único que puede cambiar nuestras vidas. Y por eso nos inclinamos ante ti y te adoramos en este tiempo de Navidad, porque tú has venido a cambiar el rumbo de nuestras vidas. Tú has nacido para vencer la oscuridad y para vencer la maldad en nuestras propias vidas. Te honramos y te glorificamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, mis hermanos, como quedan unos pocos días para Navidad, simplemente me corresponde decirles que les deseo que pasen una feliz Navidad, que no se fijen tanto en las circunstancias externas de lo que estamos viviendo por este tiempo de pandemia que ha golpeado tanto nuestra vida social, económica, nuestra vida eclesial, que no hemos podido reunirnos, pero que nos fijemos en las circunstancias reales de lo que significa Navidad, y es que Jesús está en nuestras vidas, que Jesús está con nosotros, que Él vino a habitar con nosotros y siempre está con nosotros. Feliz Navidad para ustedes, para su familia, y por favor cuídense mucho. Dios les bendiga.